Hola, buenas tardes. Día político por TSI. Mire, ha estremecido la clase política de Honduras, ha estremecido la opinión de los expertos de los tres partidos políticos que conforman el tripartidismo en Honduras, lo que ha escrito en su cuenta X el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Y qué escribió el presidente de la nación más poderosa del mundo? Esto que usted mirará en pantalla a continuación acá en el Día Político por TSI. La democracia está en tela de juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras. El 30 de noviembre, Maduro y sus narcoterroristas tomaron el control de otro país como lo hicieron con Cuba, o tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, dice, candidato presidencial del Partido Nacional. Tito fue el exitoso alcalde de Tegucigalpa, donde llevó agua potable a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras. Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice ser su ídolo, Fidel Castro. Miren lo que dice Donald Trump. Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice ser su ídolo, Fidel Castro. Normalmente la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Tito Asfura, pero los comunistas intentan engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla. Nasralla no es amigo de la libertad, casi comunista, dice, ayudó a Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar. Luego renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura. El pueblo de Honduras no debe ser engañado otra vez. El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura. Tito y yo podemos trabajar juntos, dice Donald Trump, para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño. No puede colaborar con Moncada, o no puedo colaborar con Moncada, dice Trump, y los comunistas. Y Nasralla no es un aliado confiable para la libertad y no se puede confiar en él. Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia y elija a Tito Asfura como presidente. Don Luis Ledón, gracias por estar con nosotros aquí en el Día Político. ¿Cómo interpreta esto? Buenas tardes. Ramón, muy buen día, buenas noches ya. Sí. Definitivamente... Bien, ya vamos a entrar con el analista Luis León para que me dé su punto de vista. Que lo tengo aquí de invitado en el estudio. ¿Tenemos las comunicaciones vía Zoom preparadas? Bueno, vamos a hablar acá con Luis León, para que Luis León, que es analista de temas meramente políticos, me dé su comentario. Don Luis, por favor, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón, un gusto compartir con usted esta tarde-noche. Debo decir que esto es totalmente inesperado. Sí. Realmente una posición tan abierta por parte del presidente de los Estados Unidos no estaba contemplado y que viene a impactar directamente a pocas horas del proceso electoral en la visión de cómo hemos venido viendo el proceso electoral. Debo decir que la relación que había mostrado el candidato del Partido Liberal con Estados Unidos, o por lo menos que se suponía que existía, y en teoría el divorcio que había entre el Partido Nacional y el gobierno de los Estados Unidos, hoy es totalmente diferente. La posición del presidente Trump de frente al candidato Salvador Nasralla golpea fuertemente la candidatura, porque una de las narrativas que han estado establecidas en las últimas semanas es mantener relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica y, sí, que claramente la posición en contra del Libre es una posición ya conocida por parte de Estados Unidos y que no es nada nuevo. No es nada nuevo que Estados Unidos no vea a Libertad y Refundación como que rechace su filosofía. Y que rechaza su filosofía y que ya senadores lo han venido estableciendo, pero no lo habíamos oído del presidente. Hoy es contundente y en cuanto a lo que pudo impactar a Libertad y Refundación, yo creo que es algo que no es nuevo. Aquí el punto novedoso es Salvador Nasralla, que está siendo señalado como un socio indirecto de la izquierda y que no garantiza libertad democrática para el país. Los hondureños tenemos una idiosincrasia bastante compleja que puede entrar al debate entre la izquierda y la derecha, y es esa idiosincrasia de querer tener cercanía con los Estados Unidos, lo que puede impactar en la animosidad del voto,
lo que puede impactar claramente en la intención de voto, sí, y sobre todo en que el pueblo hondureño, que tiene 1 millón de familiares en ese país, que estamos a las puertas de perder definitivamente el TPS, ve la oportunidad en un candidato Tito Fura de poder sostener esas relaciones con Estados Unidos. Entonces, si lo vemos de manera fría, es un golpe muy fuerte a la candidatura de Salvador Narrala. Un golpe bajo. Es un golpe, o digamos un empujón muy fuerte para Tito Fura, y claramente Estados Unidos no quiere relaciones con gobiernos de izquierda. Ahora, pero estructuralmente, en la mente del hondureño, desde hace, ¿qué? 1 mes, 2 meses, 5 meses, ya contempló en su lógica por quién va a ejercer el sufragio. Independientemente, le consulto a usted, porque usted es el experto. ¿Va a impactar este mensaje a pocos días de las elecciones generales en Honduras en contra de Salvador Narrala? Sí, va a impactar, claramente va a impactar, porque Salvador Narrala ha venido señalando que tiene grandes relaciones con los Estados Unidos, que empresarios norteamericanos se reúnen con él diciendo que van a traer inversión hacia Honduras y que eso va a generar empleo, de que los mecanismos de acercamiento con Estados Unidos han sido tan buenos que en la sesión que tuvo el comité del Congreso en Estados Unidos él estuvo presente. Entonces todo este tipo de cosas vienen de alguna manera a ser, digamos, derribadas de la narrativa cuando el presidente Trump dice no confío en Salvador Narrala. Bueno, ya tendremos a María Antonieta Mejía, que me está diciendo aquí que la estamos haciendo esperar. Tal vez por favor me ayudan en producción a agilizar esto, igual que al abogado Octavio Pineda. Por favor ayúdenme para que tengamos las voces acá importantes que van a ayudarme acá en el programa a darme una opinión sobre este tema. Ahora, por eso yo le consultaba si el efecto iba a ser tan inmediato, tomando en cuenta al tiempo que lo dijo el presidente Trump. Pero quiero agregar un detallito justo en esa pregunta. Okay. Y es el hecho que todavía hay un porcentaje significativo del voto independiente que no está decidido. Sí. Y ese indeciso, todavía hoy, a 2 días de la elección, puede cambiar el rumbo. Va a tomar una decisión con esta posición de los Estados Unidos. Porque nos guste o no, aunque a la izquierda no le parezca correcto, las relaciones con Estados Unidos son relaciones de dependencia. Nosotros dependemos económicamente, bilateralmente de los Estados Unidos. Por ende, el voto independiente ve que Estados Unidos respalda a un candidato, la lógica y la idiosincrasia del pueblo hondureño va a decir, apoyemos ese candidato. Bueno, abogada María Antonieta Mejía, candidata designada presidencial por el Partido Nacional de Honduras. ¿Cómo ustedes reciben esta opinión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, saludos cordiales a todo el pueblo hondureño. Gracias, Ramón, por la invitación. Miren, nosotros agradecemos, ¿verdad?, al presidente Donald Trump por ese respaldo a la democracia y a las libertades que le está dando el pueblo hondureño. Agradecemos también el reconocimiento del verdadero liderazgo de un candidato serio, coherente, que ha venido pues sosteniendo durante estos 4 años, también venido peleando de frente a pesar de todo lo que se pueda venir diciendo de mi candidato, ha estado al pie de la bandera y eso hace destacar el liderazgo que ha tenido hasta el día de hoy. Pelear por tener un representante en el Consejo Nacional Electoral que ha dado la talla, que ha estado sosteniendo a pesar de todo el ataque sistémico que le ha dado todo el gobierno central. Vemos en el Tribunal de Justicia Electoral también poner nuestro representante ahí para que también haga lo propio en la Corte Suprema de Justicia y no decirlo porque en el Congreso Nacional. Hemos sostenido la penca, hemos estado de frente y bajo un gran liderazgo que es Patria la Orden. Yo creo que esto destaca que el reconocimiento y el esfuerzo de un liderazgo que ha estado de frente, sin polarizar la sociedad, sin odio, sin venganza, sino con argumentos, pero sobre todo con acciones contundentes. Alabamos, pero hay que decirlo claro, las elecciones son el domingo y invitamos nuevamente al pueblo hondureño a salir masivamente a votar, porque solo el voto masivo mata fraude. Y solo así podamos poner, adicional a eso, es importante destacarlo y resaltarlo, Ramón. Ahora, mire, lo dice claramente en el mensaje de Donald Trump, el presidente lo dice, que confía plenamente en la seriedad y en la capacidad de Patria la Orden, que va a trabajar de lleno con Patria la Orden, o sea, le está dando un respaldarazo que las acciones que posiblemente pueda él llegar a encomendar, nuestra diáspora puede sentir ese calor humano, ese aliciente
para poder contribuir a llegar a algunas negociaciones para poder fortalecer las relaciones nuevamente del TPS. Creo que ese es un espaldarazo que le ha dado el Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, a nuestro candidato. Ahora, mire, yo como periodista analizo todas las aristas, Claro, León, y abogada María Antonieta. Y cuando le digo que analizo todas las aristas es el impacto positivo o negativo que puede tener una declaración del presidente de Estados Unidos, en este caso el presidente Donald Trump, que la mayor parte de los hondureños condena sus políticas antimigratorias, que más de una familia en Honduras tiene por lo menos un hondureño residiendo allá en Estados Unidos, y que existe ese malestar, esa inconformidad por estas políticas antiinmigrantes. Y por eso le consulto a ustedes, ¿están tan confiados? Aunque el mensaje puede ser un mensaje que entre líneas diga, o lo dice abiertamente, que con el candidato que él puede trabajar es con Nasri Tito Asfura, no con Rixi Moncada, tampoco con Salvador Narrala. Pero vea este otro elemento, el rechazo que ha tenido Donald Trump de sus políticas antimigrantes, abogada María Antonieta Mejía. Sí, de acuerdo con que ha tenido un rechazo con sus políticas migrantes, pero no es menos cierto que también ha tenido esa buena voluntad de trabajar con los países vecinos como El Salvador, de ampliarle el TPS. Había que ver cuáles son las gestiones que ha hecho El Salvador ante el gobierno de los Estados Unidos para ampliarle y ayudarle a la diáspora, porque no se han sido todas las medidas, no han sido para todos iguales. Entonces creo que tiene que ver mucho la relación y la confianza que tiene que ver con el presidenciable de cada nación. ¿Qué se va a hacer para controlar la migración? Porque hay que decirlo y hay que destacarlo. ¿Quién quiere que abandonen el país por la falta de oportunidades? Nadie quiere abandonar su país por la falta de oportunidades. Nadie quiere separar las familias hondureñas, Ramón Matute, y donde tengamos desintegración familiar porque no tienen para comer, no tienen su inseguridad física, se está en peligro. Todo eso tiene que combatirlo un presidente, darle buenas oportunidades de vida, mejorar la calidad de vida de ciudadanos, evitar que las familias se vayan, que los jóvenes se vayan, que hagan fugas de cerebro. Bueno, tenemos interrupción. Bien, vamos con la reacción que ya reacciona en su cuenta X, don Nasri Tito Asfura. Muchas gracias por el apoyo, presidente Donald Trump. Este 30 de noviembre, dice Papi a la orden, estamos firmes para defender nuestra democracia, nuestra libertad y los valores que hacen grande nuestro país. Honduras, vamos a estar bien, ha escrito en su cuenta X don Nasri Tito Asfura. Sí, él siente claramente el empujón del presidente Trump y es un empujón importante. Y creo que entre líneas debemos dejar claramente establecido que el presidente Trump tira un mensaje, pero deja a criterio de los hondureños. Entonces, si el presidente Trump ha dicho que Salvador Narrala y Rixi Moncada no son no serían presidentes con los que se pudiera trabajar, y que sí con Tito Asfura, que sea el pueblo hondureño que decida al final quién es la presidencia. Yo creo que aquí sí hay que sumarse un poco a la visión suya. Al final los pueblos definen lo que quieren. Claro. Y si el pueblo define que aunque Trump diga Salvador Narrala va a ser el presidente, que lo defina. Y si el pueblo hondureño define que Rixi Moncada va a ser la presidenta, sin importar lo que diga Trump, así va a ser. Pero yo sí siento que esto tiene un impacto claro en el proceso electoral por múltiples razones. Usted mencionaba el tema de las pésimas políticas migratorias de los Estados Unidos. Políticas que se entablaron de manera estandarizada a todos los países latinoamericanos. No obstante, abre la posibilidad de que con un gobierno de Tito Asfura se pueda replantear este tipo de decisiones. Entonces yo creo que pone un ingrediente o una variable en la ecuación que no habíamos visto antes y que el pueblo hondureño está sintiendo. Digamos, si no fuese importante, este mensaje no estaría generando el revuelo que ha generado. Claramente Donald Trump impacta el proceso electoral con su posición, más allá de las políticas que Estados Unidos ha aplicado contra Honduras e incluso aranceles, pero que abre la puerta a que todo esto puede resolverse si el pueblo escoge a Tito Asfura. Y habría que replantear también cómo Libertad y Refundación va a asimilar este mensaje. Ya vimos a Tito Asfura hablando claramente del agradecimiento y el empuje que siente del presidente Trump. Pero habría que ver la reacción de Libertad y Refundación, que estoy clara, señalará el injerencismo que se consideraría que puede haber en este tipo de palabras, más las acciones que se puedan tomar. Entonces, para usted, al que más le beneficia esto
es a papi a la orden. A quien más beneficia es a papi a la orden y a quien más golpea es a Salvador Nasralla. ¿Y libre cómo queda? Es que el tema de libre con Estados Unidos no es un tema nuevo, esto ya lo sabemos. Ok. O sea, Estados Unidos... pero políticamente hablando y electoralmente hablando... Golpea a Salvador Nasralla, empuja a Tito Fura. Y a libre pues lo deja prácticamente ¿qué? Es que libre ya está en esa posición con Estados Unidos. Es que usted no lo quiere decir, ya está noqueado, dice usted. No, es que no es que está noqueado, es que libre ya no tenía relación. Bueno, mire, planteémoslo francamente. Por favor, sí. Libre no tiene una relación como gobierno fuerte con los Estados Unidos. María Elvira Salazar ha sido contundente junto a otros congresistas y altos funcionarios de los Estados Unidos. Es decir, lo que Trump dice en contra de Libre no es algo que Estados Unidos no dice y que Libre no está yendo a la campaña sin saber eso. Libre lo sabe. O sea, en términos muy básicos, aunque lo diga Donald Trump, esa es la posición de Estados Unidos de frente a un gobierno de izquierda de Libertad y Refundación. Lo que es inesperado acá es el empujón a Tito Fura con las relaciones divorciadas que tenía el Partido Nacional, porque en su momento se le señaló como narcopartido en Estados Unidos, y que ahora empujan a su candidato, y por el otro lado Salvador Nasralla, que sugería de su propia boca tener una perfecta relación con los Estados Unidos. O sea, el golpeado es Salvador Nasralla y el empujado es Tito Fura. Abogado Octavio Pineda, dirigente del Partido Liberal de Honduras, ¿cómo lo recibe usted como dirigente del Partido Liberal esto que ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Le saludo en Día Político. Buenas tardes. Estamos en comunicación con el abogado Octavio Pineda, dirigente del Partido Liberal de Honduras, para que también él pueda darnos su reacción. Abogado Octavio Pineda, gracias por estar con nosotros. Deme su reacción, por favor, a esto que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo lo recibe el Partido Liberal de Honduras? Bueno, nosotros somos respetuosos de todas las opiniones, pero yo quisiera comenzar diciendo una cosa que se expresa muy bien en latín. Vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y habiendo vivido y estudiado en los Estados Unidos, voy a utilizar una frase que se utiliza mucho allá. It's too late. Es demasiado tarde. Ya el pueblo hondureño tiene decidido por quién va a votar y por quién no va a votar. Y las encuestas lo confirman, y que el pueblo hondureño ya decidió votar por Salvador Nasralla. Y yo difiero un poco de las opiniones de los otros panelistas, en el sentido que yo no creo que esto favorezca a Tito Fura y golpee a Salvador Nasralla, precisamente por lo que usted expresaba hace un momento, y es el hecho de que las políticas migratorias de Donald Trump son rechazadas por el pueblo hondureño y por la comunidad migrante en los Estados Unidos, que ha sufrido todos los embates y la persecución de ICE. Por lo tanto, lejos de favorecer la candidatura de Tito Fura, esto más bien fortalece la posición de Salvador Nasralla, que se ha presentado ante los ciudadanos como una persona alejada de los vínculos con el narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción, que caracterizó los 12 años de gobierno del Partido Nacional, y la profundización del desmantelamiento del Estado de Derecho, de libertad de refundación. Entonces yo creo que no hay que hacer las cosas más grandes de lo que son, y el pueblo hondureño, que como soberano y titular de la soberanía nacional, va a ejercer el sufragio el 30 de noviembre y va a decidir, independientemente de estas opiniones, su destino. Bueno, gracias, abogado Octavio Pineda, muy amable. Buenas noches. Pero siento que la posición de Octavio, un amigo que aprecio mucho y respeto mucho, está conforme a la protección de su candidato y su presidente. Seamos claros, si Donald Trump hubiera dicho que el candidato es Salvador Nasralla, los liberales ahorita estarían brincando en una pata. Y es la verdad. Ajá. Pero como dijo que no lo es, entonces no importa, el pueblo ya decidió. Y hay que agregar otra cosa importante, Ramón. Y lo que hay que agregar aquí es lo siguiente. En el mensaje del presidente Trump pone que la competidora directa de Tito Fura es Rixi Moncada. O sea que sí la está viendo con posibilidades de gana electoral. Y que está poniendo en un tercer lugar a Salvador Nasralla. Lo que está planteando entonces que el pueblo tiene que decidir entre la izquierda y la derecha, y de entrada ya había dejado sin posición y sin fuerza
a Salvador Nasralla en el proceso. Y dice, bueno, no voten por Nasralla, pues el hombre está en tercero, la candidata es Rixi, quien es la que está compitiendo contra Tito, ella puede ganar la elección, entonces apoyen a Tito. En lenguaje muy nuestro, eso es lo que está diciendo Trump. Entonces, hay que aceptar que si Estados Unidos estuviera diciendo, Ramón, de que Salvador Nasralla es el candidato, la narrativa liberal hoy sería otra. Ok. Abogado Fernando Anduray, su reacción, por favor, sobre este tema. Le saludamos acá en el Día Político. Gracias por comunicarse con nosotros. Gracias, licenciado Matute. Un saludo a mi amigo Luis León. Los encontramos comiendo tamalitos ahí Sí. el sábado en el mayoreo. Fíjese que yo quiero hacer un llamado al nacionalismo. Es evidente que estas cosas son positivas para el Partido Nacional, que nos alegran, pero primero debemos ser humildes y segundo debemos redoblar el esfuerzo para ganar las elecciones el domingo. Porque definitivamente hay que contar los votos, hay que llevar a la gente a votar y hay que contar los votos. Es obvio que miles de hondureños, especialmente los familiares de los residentes en Estados Unidos, van a querer votar por papi a la orden porque Trump le ha dicho a Tito que con él va a poder trabajar en paz. Usted sabe que todos los hondureños que viven en Estados Unidos, que se quedaron sin TPS y que tienen problemas de persecución, si tienen un presidente en Honduras amigo de Donald Trump y Donald Trump le dice que puede trabajar bien con él, esa es una esperanza para más de 1,5 millones de hondureños y sus familias que están viviendo en Estados Unidos y los que están aquí. Y el otro tema que yo quiero recalcar es que evidentemente Donald Trump no le iba a dar su apoyo a un candidato perdedor. Los gringos saben desde el principio. Mire, yo sé por informaciones que estaban desde Estados Unidos con amigos nuestros allá en el Departamento de Estado, en senadores y algunas otras cosas, que hace un año el candidato que los gringos miraban con posibilidades de ganar era Salvador Nasralla y estaban favoreciéndole en algunas cosas. Sin embargo, las acciones torpes de Nasralla y su cercanía y sus relaciones ocultas con Mel Zelaya, las relaciones de su esposa Iroska con Nasralla, con Carlos Flores y con Mel Zelaya, todas esas cosas hicieron a los gringos desencantarse. Hoy, cuando papi a la orden empezó su campaña, que decían que era un candidato mudo, apenas empezó a hablar, definió su perspectiva de candidato, su plan de gobierno, su partido y su posición para defender la democracia. Eso lo ha hecho el candidato favorito de Donald Trump y se ubicó en el primer lugar en las encuestas. Definitivamente, hoy por hoy, las encuestas reales, las que hemos estado haciendo nosotros, y te lo comenté también a ti directamente, Matute, y a Luis León también le comenté, que desde hace 5 semanas papi ha venido saliendo en primer lugar 3, 4, 5 y hasta 7 puntos arriba de Nasralla. Pero el tema mediático de Nasralla es muy fuerte y mucha gente está equivocada en eso. Solo te pido, Matute, que corrijas esa pantalla. Yo no soy dirigente del PL, soy dirigente del Partido Nacional de Honduras. Ahora mismo. Gracias, abogado. Muy amable. Cuidadito. Muy amable. Gracias, abogado. Luis. No, yo creo que... Mire, Ramón, un mensaje escrito en una red social de un presidente de Estados Unidos causó un revuelo nacional. Sí. Desconocer la importancia de los Estados Unidos en Honduras hoy es fuera de lugar. Debemos evitar injerencismo, lo hemos dicho. Debemos permitir que sea el pueblo hondureño que define en las urnas quién gana y quién no gana. Y debemos respetar la voluntad del pueblo hondureño. Ahora, que Donald Trump ve la posibilidad del gane de la izquierda y ve la posibilidad del gane de Tito Afura para contrarrestar la izquierda, es la realidad de lo publicado. Abogada Fátima Mena, le doy un minuto, por favor. Gracias por comunicarse con nosotros en el Día Político. Buenas tardes. Gracias, Ramón. Bueno, primero que todo decir que no es sorpresa que Donald Trump, que viene con una afiliación del Partido Republicano, pues ahora esté apoyando al partido históricamente conservador del país, que es el Partido Nacional. Creo que lo que los hondureños y hondureñas hemos reflexionado es que hay un candidato de la unidad nacional que ha recogido el apoyo de diferentes sectores sociales, no solamente a nivel nacional, sino que también dentro de la diáspora, que se siente
identificado con la lucha de Salvador Nasralla en la lucha contra la impunidad y la corrupción, que es el único que habla de traer una Sisi al país. Es el candidato que ha unido a liderazgos del Partido Nacional, Democracia Cristiana, Partido Salvador de Honduras, Orden y muchos otros que entendemos, después del mensaje de María Corina Machado, que para poder vencer a las dictaduras, sean de izquierda como la de Rixi Moncada o las de derecha como las que nos antecedió del Partido Nacional, hay que tener un candidato de unidad y de manos limpias. Y ese tiene nombre y apellido. Y es el ingeniero Salvador Nasralla. Por eso, pues entendemos que las democracias del mundo tienen la mirada puesta en Honduras. Y el llamado es que salgamos a votar masivamente por aquel que nos une. Gracias, abogada Fátima Mena. Muy amable. 30 segundos para que se despida y su conclusión, por favor. Mi conclusión es simple. El pueblo hondureño, y en eso tiene razón Octavio, la voz del pueblo es la voz de Dios. El pueblo hondureño definirá quién es el presidente o presidenta de la República. Donald Trump ha golpeado el proceso electoral para algunos, empujado para otros, pero somos los hondureños los que definiremos. Domingo, 7 de la mañana, todos a votar. Nadie debe quedarse en casa. Escoja a quien crea que nos debe gobernar. Gracias, don Luis León. Muy amable. Gracias. Hasta aquí el día político. Que pase usted una feliz noche.